Damos inicio al curso de ética profesional y damos seguimiento a la guía de estudio número 1 con el tema de la ética profesional. Esta guía fue aperturada la semana pasada y hablábamos de qué trata la ética profesional. Vimos que también es conocida como la deontología y es la ciencia que se encarga de establecer esas normas correctas de conducta o comportamiento que debemos tener en nuestro ámbito profesional y a nuestro nivel profesional. En la clase pasada hablamos o definimos el término de la profesión. Vimos que la profesión hay diferentes tipos de profesionales de acuerdo al punto de vista de cada uno y la labor que desempeñemos, ¿verdad? Y la manera en que desempeñemos nuestras labores profesionales. En la clase pasada también vimos pues que hay personas que tienen la capacitación teórica, tienen el estudio académico necesario, ¿verdad? Hay personas que desarrollan una profesión por vocación. Hay otro grupo que simplemente pues no hay otra opción y por eso desarrolla una profesión. Sin embargo, la ética nos permite conocer y establecer cuáles serán esas formas correctas de relacionarnos en el ámbito profesional, pero también establece desde el punto de vista patrono cuáles serán esas reglas apropiadas para llevar unas buenas relaciones industriales. Y aquí dice algo al respecto. Dice, la mayoría de códigos deontológicos empiezan con la contribución de la profesión a la sociedad. Así la profesión se ha de entender como, y aquí tenemos que una profesión dice que es una ocupación laboral especializada con un fuerte sentido moral. Se recuerdan que yo les decía que hay profesiones que son humanísticas y hay profesiones que no lo son. En el caso de nosotros tendríamos que hacernos una evaluación y poder conocer si nuestra profesión es de carácter humanístico, porque a veces eso nos hace desarrollar una labor profesional con apego a nuestros valores, pero cuando nuestra profesión no es una profesión con vocación humanista, definitivamente no vamos a considerar ese aspecto como algo importante. Un profesional con vocación desarrolla sus labores con amor, con dedicación, con aprecio, porque estima su profesión. Hay personas o hay profesiones que tienen espíritu de servicio a la sociedad y yo les decía pues que incluso la industria de manera general tiene que conocer también que es importante que haya una identidad y un reconocimiento de la importancia que tiene el cuidado de la sociedad y el entorno natural, ¿verdad? Porque a veces hay mucho impacto negativo respecto a la industria. Entonces definimos el término de la profesión. Dice ética y profesiones. Dijimos que de acuerdo a nuestro campo laboral, así serán los niveles de ética que vamos a nosotros reflejar. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo de un médico. Un médico, su compromiso social es velar por la integridad física y la vida, salvaguardar la vida de una persona. Ese es el compromiso social que tiene un médico. A diferencia, por ejemplo, de un contador, claro que tiene una ética en relación a su profesión y es pues cuadrar al 100% todos los procesos contables que éste lleve, ¿verdad? Velar porque no haya desfalco de dinero, tiene un compromiso moral. Entonces, la ética es en relación a la profesión. Y aquí veíamos algunos conceptos de algunos personajes y dice la mayoría de profesionales suelen ser trabajadores que desempeñan sus tareas en empresas, instituciones y organismos en los que se les asigna lo que tienen que hacer. De hecho, eso nos sucede a todos, ¿verdad? Desde el momento en que nos contratan, nuestro patrono nos da a conocer cuáles serán nuestras funciones o labores profesionales y nosotros nos apegamos acorde a la regla a esas labores profesionales. Entonces, la ética y la profesión también está en relación a todas esas tareas o responsabilidades que nosotros vamos a cumplir. Dice, una ética de las profesiones que pretenda estar a la altura de la conciencia moral alcanzada en nuestra época ha de ser un discurso coherente y capaz de orientar la acción interesadas en ser buenos profesionales, técnicamente capaces y moralmente íntegros en el desempeño de su labor profesional. La ética de las profesiones, dice, nos va a permitir entonces entender cuál va a ser esas buenas maneras o esos buenos hábitos o acciones que vamos a desempeñar en nuestra relación profesional. Algo muy importante es que
La ética profesional no solo regula desde el punto de vista trabajador qué es lo que tenemos que hacer y ese qué hacer que sea de manera adecuada, sino que también establece esos sistemas o esas relaciones que el patrono también tiene que tener presente respecto a la relación laboral. Y aquí entonces entrarían las relaciones industriales, las relaciones que empiezan desde el momento, les dije, en que la empresa va a contratar personal. Desde ese momento en que la empresa nota o evalúa que necesita contratar nuevo personal, desde ahí se activan las relaciones industriales y por ende la ética dentro de las profesiones es de carácter indispensable. El personaje este, el mismo personaje Hortal, dice por distingue entre ética profesional y deontología profesional. La ética, dice, define a la profesión en términos de conciencia y de bienes. ¿Qué es ser un buen profesional? ¿En qué consiste hacer bien el ejercicio profesional? Mientras que la deontología lo hace respecto a los deberes y normas definidos por el colectivo o colegio profesional. Entonces, por su parte, la ética está relacionada a la moral, porque la moral son valores y la deontología está relacionada a lo que se establece que se debe hacer según nuestra profesión. O sea, la deontología está más apegada a la norma o a la regla. Eso es lo que hace la deontología. En cambio, la ética en general ve la parte o el aspecto de la moralidad. Indistintamente a esto, estas trabajan de la mano. Y dice, la ética profesional, a diferencia de la deontología, se mueve en el campo de la conciencia individual. La ética se refiere a lo interior del ser humano, a los valores de la persona y es capaz de saber si algo es correcto o no, mientras que la deontología se ocupa de los deberes y obligaciones de una profesión determinada, aprobada por un grupo de profesionistas colegiados. ¿Se da cuenta? Entonces, la ética es como más esa cuestión de conciencia, esa cuestión de hacer las cosas bien según nuestros valores, pero la deontología no, es apegarnos a la regla de acuerdo a nuestra profesión. Y ahí entra entonces el tema de las relaciones industriales. Como les decía, ¿cuándo se activan las relaciones industriales? Cuando el patrono, por su parte, sabe que debe contratar nuevo personal. Ahí empieza a surgir las relaciones industriales. Entonces, las relaciones industriales hacen una evaluación del cargo puesto que se requiere ocupar, cuáles serán las características que deba cumplir la persona que ocupe el cargo puesto dentro de la empresa. Y se recuerdan, yo les expliqué que eso es conocido como el análisis y la evaluación de puestos. Después de que el patrono ha evaluado el cargo puesto, entonces establece cuáles serán los requisitos y las cualidades que debe poseer la persona que vaya a ser contratada. Y entonces yo les decía, de hecho les daba mi ejemplo. Cuando yo recién me gradué, fui y entregué papelería a diversas empresas. De hecho, no me contrataron, ¿verdad? Ustedes entregué todas las papelerías y me dijeron, le llamamos, le vamos a llamar para confirmar su entrevista. Ahora bien, la empresa ya había hecho un análisis del puesto, sabía cuáles eran los requisitos y las cualidades que debía reunir la persona que fuera a ocupar el puesto. Entonces, en mi caso, yo no califiqué, quizá el cargo puesto exigía experiencia y yo era recién graduada, entonces no me iban a contratar. Entonces, todo eso, todos esos sistemas de análisis de características del cargo puesto, del trabajador, a todo eso se le llama relaciones industriales, pero también la empresa ha establecido cuánto va a devengar el trabajador de acuerdo a las labores o funciones que éste desempeñe. Entonces, allí también entra las relaciones industriales. ¿Se recuerdan? Les expliqué que en Guatemala legalmente están activas 8 prestaciones de ley, entre las que mencionamos vacaciones, aguinaldo, bono 14, indemnización, bonificación incentivo, IX, IRTRA e INTECAP. Son 8 prestaciones. La ley habla de un sueldo mínimo y un sueldo máximo. Dice cuál es el sueldo, perdón, ordinario y el extraordinario. Entonces, de ley sabemos qué es lo que nos beneficia, pero también tenemos que considerar de que en las relaciones industriales, según el análisis y evaluación de puestos, se establece cuál será el salario que el trabajador va a devengar. Pero no solamente eso, sino también, ¿le vamos a pagar prestaciones?
qué prestaciones tendrá este como beneficios, cuáles serán sus horarios de trabajo, cuál será su área específica de trabajo, qué uniforme debe portar, ¿verdad? Porque eso también es importante por temas de seguridad, qué uniforme debe portar para la realización de sus labores profesionales. Y entonces ahí empieza a activarse las relaciones industriales hasta llegar al proceso. Bueno, entonces ya la empresa tiene establecidos todos esos factores y entonces empieza todo el proceso del reclutamiento y la selección del personal. Recuerdo haberles explicado, ¿verdad?, que el proceso de las relaciones industriales se basa en el proceso de integración. Este tema lo vamos a ver en las próximas guías de estudio. Y de hecho, les dije, vamos a aprender a armar nuestro currículum vitae porque es importante, ya que incluso parte de la ética profesional es que cuando usted vaya y solicite empleo, usted presente un documento, un expediente personal que le llamamos currículum vitae. Entonces, eso da a conocer un buen carácter de su persona como profesional. Entonces es importante que aprendamos a armar un currículum vitae, conocer cuál es la documentación que va incluida dentro del currículum vitae, cómo se redacta un currículum vitae, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces, porque eso lo ve en el tema de las relaciones industriales. Entonces, la ética profesional, por su parte, como vuelvo y repito, nos va a dar a conocer esos aspectos de la moral, nuestra buena conducta, nuestros valores, las buenas relaciones personales que vamos a tener, pero por su parte la deontología nos va a decir qué debemos y qué no debemos hacer de acuerdo a nuestra profesión. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner este ejemplo. Yo soy docente. Uno de los aspectos de la ética profesional o de las reglas, mejor dicho, en las empresas es que nosotros no podemos tener relaciones sentimentales con compañeros de trabajo. Entonces sería algo inapropiado, en primer lugar, moralmente hablando, inapropiado que en algún momento yo decía, bueno, voy a tener una relación personal, amorosa o sentimental con un compañero de trabajo. Eso sería algo inmoral, no sería adecuado. Entonces ahí está la parte de la ética profesional conscientemente, no estoy diciendo que sea mal tener una relación amorosa o sentimental, pero dentro del área laboral está prohibido y ahí viene la deontología. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que conocer la diferencia entre la ética y la deontología. Por ejemplo, moralmente hablando, nosotros sabemos que tenemos que cumplir con nuestras funciones o con los compromisos que pactamos al momento de ser contratados. Usted sabe que si le dijeron que tenía que barrer, si tenía que sacudir o limpiar, esas son sus funciones. Ahora, moralmente hablando, si usted no las hace, su conciencia se va a activar y va a decir, bueno, pues yo sabía que lo debía hacer o no lo hice de buena manera, entonces ahí se activó su ética. Pero por su parte la deontología dice regla. Entonces, usted sabe que sus funciones son limpieza y la deontología le va a decir obligación. Su obligación es ir y limpiar todas las oficinas de la empresa. Entonces, allá la deontología establece la norma o la regla a la cual usted se debe sujetar. Por ejemplo, si su tarea es de mantenimiento, entonces, ¿en qué áreas usted no puede ingresar por temas de seguridad? Entonces, ahí entra la deontología. Entonces, es ahí en donde cabe resaltar la importancia de que nosotros sepamos entre nuestras relaciones industriales también cuáles son nuestros límites de acuerdo a nuestro nivel profesional. Hay principios de ética profesional y los principios de la ética son en relación a los valores. Dice, dado que los principios son la razón fundamental por la que se por la que se procede, perdón, en toda actividad, en la ética podemos destacar tres tipos de principios: beneficencia, autonomía y justicia. O sea, recuerde que los principios responden a los valores. Entonces, el principio de beneficencia, ¿en qué consiste? Y dice, el profesional está obligado a buscar el bien del cliente, paciente, usuario o estudiante, utilizando todos sus conocimientos, tiempo, energía para satisfacer sus necesidades. ¿Hasta dónde está obligado? ¿Hasta dónde puede llegar? Dice, su integridad física o emocional, el respeto de los derechos humanos y el respeto de las leyes vigentes. Es decir, que el principio de beneficencia se refiere a que yo como profesional ofrezco un producto y un servicio
a los clientes. Entonces, yo tengo que ser consciente de que usted está pagando por adquirir un producto o un servicio. Por ende, yo lo voy a hacer con los estándares de calidad más adecuados. ¿Por qué? Porque si usted está pagando, justamente usted merece obtener el beneficio de la adquisición de un producto o un servicio. Entonces, yo tengo que ser consciente como profesional que la satisfacción o insatisfacción que usted tenga a través de mis servicios profesionales dependerá únicamente de mi persona como profesional. Y ahí entra el beneficio de beneficencia. Es decir, que no solo como profesional, no solo tengo que buscar mis intereses y beneficios, sino también satisfacer los suyos como cliente. Porque al final, por ejemplo, yo estoy en calidad de trabajador docente, usted está en calidad de estudiante, pero al final es un cliente. Entonces, imagínense, como le decía en la clase pasada, ¿qué pasaría de que el tiempo de clase yo lo tome para contar chistes o para perder el tiempo? Realmente no estaría cumpliendo con mis funciones profesionales por un lado y mi ética profesional no se vería reflejada. ¿Por qué? Porque mi trabajo como docente es enseñarle, orientarlo y formarlo como futuro profesional. Esa es mi función. Entonces, ese es el beneficio que usted va a recibir. Esto aplica para todas las profesiones. El siguiente principio es la autonomía y dice, el cliente, paciente, usuario o estudiante no tiene derecho a ejercer coerción sobre el profesional, ni este sobre aquel implica respeto mutuo. Es decir, que así como usted como cliente o usuario, usted merece respeto, usted merece un buen trato, usted merece que yo separe, o sea, su nivel como cliente, también yo como profesional merezco lo mismo. Entonces, así como usted es importante, yo también soy importante, el trato de respeto debe ser mutuo. Y el tercer valor, que no lo reflejé acá en esta guía, es la justicia. Recuerde que le explicaba, justamente usted está devengando un sueldo, ¿sí? Ese sueldo es un sueldo mínimo, un sueldo máximo, pues usted sabrá cuánto es el monto de ese sueldo. Justamente usted tiene que desarrollar su labor profesional que sea en beneficio no solo suyo, sino también del empresario. Por ejemplo, usted le venga un sueldo mensual de 1,000 quetzales por laborar 8 horas diarias. Muy bien. Pero de esas 8 horas diarias, ¿cuántas horas dedica justamente a realizar sus funciones profesionales? O, por ejemplo, de las 8 horas diarias que usted tiene que elaborar, 3 las utiliza para dormir escondido en una bodega. Un ejemplo, ahí está faltando a su ética profesional y no está siendo justo porque a usted le están pagando por realizar una labor profesional. Pero si usted no la realiza cumpliendo con los estándares o con las funciones establecidas, pues ahí nosotros caemos en una injusticia como trabajadores. Esto aplica de doble vía, o sea, los principios, perdón, de la ética aplican de doble vía, tanto para el trabajador como también para el patrono. El patrono también tiene que ser justo, porque imagínese, el trabajador labora 8 horas diarias, sin derecho a tiempo de comida. Eso es algo injusto, ¿verdad? Porque toda persona, aunque en una ocasión alguien dijo que no existía una ley que estableciera que al trabajador se le tenía que dar un tiempo de refacción, pues conscientemente o moralmente hablando, pensemos de que toda persona necesita comer, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión tanto también de ley como tal, sino también de una conciencia moral, ¿verdad? Y ahí se mueve el tema de la ética y las relaciones profesionales. El punto está en que nosotros comprendamos de que las relaciones tanto industriales, públicas como individuales parten a raíz de tener un buen conocimiento de qué es la ética profesional y la deontología. Les dije que van de la mano, es lo mismo, porque ambas pues establecen una manera correcta, una manera adecuada de podernos relacionar en los distintos niveles profesionales. Consideremos de que cuando a nosotros nos contratan, pues nos dicen, mire, va a trabajar en tal área, este va a ser su jefe, estas van a ser sus funciones, estos serán sus horarios laborales, tiene que cumplir con este uniforme. Nos dan a conocer todo. Por eso, dentro de las técnicas de integración del personal está la entrevista preliminar y allí el encargado de realizar este proceso tiene que orientar al futuro trabajador de todos estos aspectos para evitar problemas o conflictos a futuro. Entonces le tiene que decir, mire, usted va a trabajar en tal área, etcétera, etcétera. Entonces ya de uno depende aceptar
o rechazar esa oferta laboral. Entonces, si usted tomó la decisión de aceptar, pues entonces tiene que trabajar conforme a lo que se comprometió, ¿verdad? En el contrato quedó establecido cuáles iban a ser sus obligaciones y funciones. Lamentablemente, y esto es una cuestión que no podemos ignorar, muchas veces en el contrato nos dicen una cosa, pero ya en el ejercicio de nuestras funciones aparecen otras funciones a las cuales pues nunca nos dijeron que nos íbamos a pegar. Entonces también, como le decía, los principios de la ética no solo son aplicables para el trabajador, sino también para el patrono en el sentido de que éste debe ser consciente de exigirle al trabajador lo que pactó, porque después o le aumentan trabajo, o le descuentan de su sueldo, o le asignan áreas o funciones que no eran de acuerdo a la contratación. Entonces, también ahí es donde tenemos que ver que eso regula las relaciones industriales. Pero como le dije, estos temas los vamos a ver a partir también de la guía número 2 en adelante. Y pues usted va a conocer cómo es el sistema de las relaciones industriales, considerando que no podemos desatender el hecho de la ética profesional. No recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo, pero como le dije, vamos a estar creando el currículum vitae y ahí voy a solicitarle ciertos materiales, ¿verdad? Para que usted pueda también tener este conocimiento, porque es parte también de nuestra ética profesional. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 1 de esta unidad y del curso de ética profesional.